Muy bien, estimados estudiantes, vamos a trabajar un ejercicio de la sesión número 3. Segunda condición de equilibrio, ¿de acuerdo? Del curso de física elemental. El ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Este ejercicio va a estar dividido en dos partes, ¿de acuerdo? En esta primera parte nos preguntan lo siguiente: encontrar el momento resultante que se produce en el empotramiento de la tubería mostrada debido a las fuerzas aplicadas. Muy bien, tengo una tubería aquí empotrada en este punto O, de donde ya vamos a ver que este va a ser nuestro pivot, respecto al cual se van a producir los giros, ¿no? Es decir, los momentos o torque. Una fuerza F1 de 600 newtons, una fuerza F2 de 300 newtons y una fuerza F3 de 500 newtons. Tenemos algunas distancias, hay un ángulo por acá, que seguramente nos van a servir para calcular los diferentes momentos. Entonces, ¿cómo se calcula el momento resultante? Hay que calcular el momento que produce cada una de las fuerzas y luego vamos a sumar todos esos momentos para determinar el momento resultante. Algunas fuerzas pueden determinar o pueden tener momento positivo, alguna momento negativo, alguna momento nulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver por aquí. Entonces, calculemos el momento producido por cada una de las fuerzas. Si trabajamos primero con el momento producido por la fuerza 1, vemos en este caso que la fuerza puede provocar un momento horario, un giro horario, ¿no? En este sentido, por lo tanto, el momento será negativo. El módulo de la fuerza por la distancia desde la fuerza o la línea de acción de la fuerza hasta el pivot. La distancia es 1 metro. Por lo tanto, el momento sería simplemente menos 1 por 600, menos 600 newton por metro, ¿no? El negativo es porque corresponde a un giro horario, ¿de acuerdo? Por eso el negativo, según en este caso, la convención que se tiene para los signos. Negativo para giro horario, positivo para giro antihorario. Vamos a ver. Para la fuerza F2. En el caso de la fuerza F2, vemos que si jala para la derecha respecto al pivot O, también produce un giro horario, ¿de acuerdo? En el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto también será, en este caso, negativo. Bien, también será negativo. Y habrá que multiplicar la fuerza por, en este caso, la distancia desde la línea de acción hasta el pivote. Y esa distancia va a ser justamente esta de acá, ¿no? Esta que estoy señalando por acá, de acá hasta acá, ¿no? La línea de acción de la fuerza es toda esta línea de acá. Y la distancia va a ser de aquí a acá, que viene a ser la misma de acá. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿ok? ¿De acuerdo? Del cual, según lo que tenemos aquí, conocemos en este caso la hipotenusa, muy bien, y el ángulo aquí de 45 grados. Entonces, este lado del triángulo lo podemos definir como la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿no? Es decir, 2.5 por el seno de 45, esa es la distancia, multiplicado por la fuerza de 300 newton. El negativo corresponde al giro horario. Así que el momento será menos 530.33
Newton por metro. Finalmente, la fuerza F3 produce un giro en este sentido, que es un giro antihorario, ¿no? Respecto al pivot O, un giro antihorario. Por lo tanto, en este caso será positivo. Bien, y la distancia, si nosotros dibujamos aquí imaginariamente la línea de acción de la fuerza F3, será la distancia de aquí hasta más o menos por acá. Lo que implica es la suma de estos 3 metros más el otro cateto del triángulo que teníamos acá, ¿no? En este caso sería 2.5 ahora por el coseno de 45. Así que eso es lo que tenemos acá. Positivo, sumamos 1 metro más 2 metros. Esta distancia de acá, 2.5 por el coseno de 45. Bien, por 500 newton, que es el módulo de la fuerza. Eso me da un valor positivo del momento, 2383.88 newton por metro. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos los 3 momentos, para calcular el momento resultante, lo único que tienen que hacer es sumar los 3 momentos, ¿no? Ojo, tomando en cuenta los signos que tiene. ¿Ya? Hay que colocar con signos. Si fue con signo negativo, le colocan signo negativo. Positivo, positivo. Esta suma me resulta al final un momento de 1253.55 newton por metro. Positivo, lo que indica entonces que el giro final va a ser un giro antihorario. ¿De acuerdo? Va a ser un giro antihorario. Muy bien, esa es la primera parte del problema, calcular el momento resultante. ¿De acuerdo? El momento resultante. Ahora, para el mismo ejercicio, vamos a determinar las reacciones en el empotramiento O, ¿eh? En el punto fijo O de la tubería mostrada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me hablan de reacciones, voy a dibujarlas por acá. Vamos a tener una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y, y también en este soporte va a estar asociado un momento de fuerza, ¿no? Que en general lo vamos a colocar en sentido horario, y los soportes, las fuerzas, van a colocarse en ese sentido usual también. Si lográramos encontrar un valor diferente, en este caso o un valor negativo de las reacciones, eso significa pues que no tienen ese sentido original, sino el sentido sería el contrario, ¿no? Pero el valor numérico me daría el mismo. Para eso tenemos que acordarnos de lo que ya calculamos hace ratito, porque eso nos va a servir. Hemos calculado el momento para la fuerza 1, para la fuerza 2, para la fuerza 3 y el momento resultante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entendemos aquí que el sistema debe estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Así que vamos nosotros aquí, bueno, en este caso, ¿no? A estar en equilibrio. En el caso anterior, pues nos pedían hallar el momento resultante. No nos decían que está en equilibrio, pero aquí vamos a tomar que tenemos el sistema en equilibrio. Así que se cumple la primera condición de equilibrio. Para el eje X, la suma de las fuerzas me tiene que dar igual a 0. Tengo Rx, ¿verdad? Y que va a la derecha positivo, y 300 newton a la derecha también. Las únicas fuerzas en el eje X igual a 0. Resulta que la componente X es menos 300 newton. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa el negativo? Que en verdad esta componente de la reacción no va hacia la derecha, sino apunta hacia la izquierda. Eso es lo único que significa. Pero después el valor de 300 newton es el mismo. Si aplicamos también la primera condición de equilibrio para el eje Y, tendríamos la componente RY hacia arriba. También tenemos 600 newton hacia abajo, por el opuesto negativo, y 500 newton de la fuerza F3 hacia arriba. Todo debe ser igual a 0. ¿Bien? Si despejamos RY,
En este caso tenemos que el valor de la componente Y es 100 newtons. Y como me da positivo, significa que la dirección que yo le coloqué, el sentido es correcto. Bien, es correcto. ¿De acuerdo? Segunda condición de equilibrio. ¿Cuál era la segunda condición de equilibrio? La sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. Bien, entonces fácilmente yo voy a sumar los momentos. El momento M, ¿verdad? En este caso aquí, que yo no conozco hacia dónde exactamente es, acá solamente he supuesto que va a ser horario, y le estoy sumando el momento resultante de todas las otras fuerzas, ¿no? O también podría haberlo sumado una por una, pero si ya sé que vale esto, directamente le pongo más 1253,55. Bien, eso me da igual a 0. Y entonces el momento simplemente es negativo 1253,55 newton por metro. ¿Qué significa? ¿Por qué me tiene que dar negativo? ¿Por qué me da el mismo momento resultante? Bueno, estamos en equilibrio. Si el momento resultante de todas las fuerzas 1, 2 y 3 es 1253,55 en la dirección antihoraria, el momento que existe, en este caso aquí en el empotramiento, ¿no? O el soporte, tiene que ser el mismo pero en la dirección o sentido contrario, para que se cancelen entre sí y entonces haya un equilibrio, en este caso cumpliéndose la primera condición y la segunda condición. Bien, Newton por metro. Esa sería entonces la solución de este ejercicio. Espero que haya quedado claro para ustedes. Nos vemos en un siguiente video.